Shalom Akin, Shalom Javerín, el alma de acuerdo al relato de la Torá. Las festividades, Misajín, del pueblo de Israel nos ayudan a afrontar el presente y crear el futuro, y no tan solo a recordar el pasado, Misajín. Por ejemplo, en Pesa conmemoramos la libertad, pero debemos entender ¿qué es la libertad? En la conciencia de Israel judía, la libertad reside en actuar de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza y objetivos y no de acuerdo al sentir momentáneo. Todos los planos que rigen la vida tienen sus leyes, Misajín, y es libre quien actúe en armonía con dichas leyes. El relato de Pesaj nos transmite estos conceptos y nos enseña cuál es la naturaleza del hombre y su objetivo. En dicho relato, Misajín, el parón simboliza el nefesh, instintos del hombre que al ser utilizados incorrectamente pueden esclavizarlo, como sucede en Misraín. En Misraín, en hebreo, así se llama Misraín, que es Egipto en español, proviene del vocablo Meitzraín, Meitzarín, que significa limitaciones. Cuando el hombre esclavo de sus instintos está sumido en las limitaciones que él mismo se impone. Para liberar Misajín al pueblo de allá de Misraín, es decir, al hombre de sus limitaciones, llega Moshe. El estrato del alma, eso significa Moshe, el estrato del alma, que se relaciona con el pensamiento. Moshe, a través de todo el relato de la Torá, enfrenta a Paró con el propósito de que deje salir a su pueblo de la esclavitud. La mente guiada por la voluntad superior quiere imponerse sobre los instintos para causarlos hacia el bien del pueblo, es decir, hacia el bien del hombre. En toda la trama bíblica vemos cómo Moshe, Aharón y Miriam, pueblo y Paró, Misraín, desempeñan cada uno un claro y determinado rol. Cada uno de ellos conforma un aspecto de la naturaleza humana. Y toda la trama bíblica nos relata el drama existencial del ser humano. Veamos un diagrama. Veamos un diagrama, por ejemplo, personaje. Vamos a hablar de Moshe. Moshe, el aspecto del alma es Neshama. Las características de Moshe, Neshama, está en el pensamiento, la comprensión superior. Hablemos del personaje Aharón y Miriam. Ellos están en el aspecto del alma que es el Ruach y están en la característica humana que es la emoción. Hablemos del personaje Parón o Faraón. Está en el aspecto del alma que es el más bajo, que es Nefesh. Y la característica humana son los instintos, el deseo de recibir, el deseo egoísta. Hablemos de otro personaje, en esta vez un pueblo, el pueblo. El aspecto del alma es identificación y también la característica humana se llama conciencia y deseo. El otro personaje que es Egipto o Misraín, el aspecto del alma es Mizraín. La característica humana para Misraín es la limitación de las cualidades superiores como
ser la generosidad. Mire, Misajín, de acuerdo al judaísmo, la libertad se logra cuando los tres niveles básicos del alma, nefesh, instintos, ruach, emociones y neshama, pensamientos, actúan en equilibrio con las leyes que rigen la vida. Cuando la conciencia humana sale de Mizraín, de las limitaciones, y se identifica con los estratos superiores del alma, actúan de acuerdo a las leyes espirituales. Es entonces cuando hay verdadera libertad. En el relato bíblico, cuando Moshe sube al monte Sinaí a recibir la Torá, Aarón no logra evitar que parte del pueblo haga el becerro de oro. Cuando el ruaj, emoción, Aarón queda a merced de un nivel de conciencia bajo el hombre sucumbe, gran parte del pueblo podía volver a Misraín, Misajín. ¿Hacia dónde nos llevas? Cuando hicieron esa pregunta, le preguntaban a Moshe, quien guiaba al pueblo firmemente hacia la tierra prometida. Moshe simboliza el pensamiento dirigido hacia el bien colectivo y puede ver los objetivos más allá de la situación momentánea. Cuando la conciencia se encuentra en el nivel de la Neshama, nuestro Moshe interior, es decir, a nivel de la comprensión superior, el hombre actúa libre de sus propias limitaciones. Esa es la verdadera salida de Misraín. En la noche de Pesaj, Misajín, se realiza el Seder, cuyo significado es orden. La Torá nos transmite el orden de cómo debemos salir de nuestras limitaciones. Por ello, la Haggadah Pesaj nos recuerda la responsabilidad que tienen los padres hacia sus hijos, de relatar dicho episodio generación tras generación, sintiéndose cada uno como si él mismo saliese de Misraín. Haggadah Pesach Misajín, relato de la vida del pueblo de Israel durante su esclavitud en Misraín hasta la liberación a través de Moshe y Aarón. La Haggadah se lee durante la cena de Pesach, y es costumbre que los niños pregunten a sus padres sobre el significado de dicho relato. Los sabios, los jajamín y estudiosos suelen quedarse luego del Seder profundizando y exponiendo el significado interior de la festividad. Amén. Así que quedó un pequeño relato, ¿sí?, de el alma de acuerdo al relato de la Torah. Es un pequeño drash. Amén. Shalom Misajín, Lejitrao.